Hola, ¿cómo están? De nuevo les saluda Sergio Ruiz y en esta ocasión les tengo un video en el que vamos a resolver algunos ejemplos de límites en los que vamos a calcular el límite. Como lo mencioné en los videos anteriores, la metodología para encontrar el valor del límite de una función pues tiene que ver primero con siempre intentar hacer la sustitución. Esta sería nuestra primera opción, hacer la sustitución directa. Si el resultado nos da un valor numérico, entonces pues habremos encontrado el límite de la función en el valor hacia el cual está tendiendo. Pero si al hacer la sustitución encontramos una expresión indefinida como una constante entre 0, cualquier número, menos 5 entre 0, 7 entre 0, 25 entre 0, cualquier constante, cualquier valor entre 0, pues es una expresión indefinida. O bien si tenemos también un valor de 0 sobre 0, habremos llegado a una expresión indefinida en la que no necesariamente es la solución final. Si este es el caso, entonces tendremos que hacer un segundo intento, que es a través de factorización. Primero buscamos la factorización y si factorizando podemos encontrar el valor, pues entonces habremos ya resuelto el caso. Pero si aún factorizando o si no es posible factorizar, entonces tendremos que intentar dos nuevas opciones que son la expansión, es decir, trabajar lo que tenga paréntesis dentro de la función, o bien el caso de las operaciones de división encontrando un común denominador. Los dos últimos casos, estos de expansión y denominador, implica resolver o hacer las operaciones, más que resolver, hacer las operaciones que están indicadas en la función. Entonces esto nos lleva a manipulaciones algebraicas. Entonces para resolver esto, para encontrar un límite, pues siempre es necesario que tengamos un buen conocimiento del álgebra, donde podamos ya sea desarrollar binomios, hacer divisiones, etcétera, lo que haya que hacer para que mi expresión dentro de la función pueda yo trabajarla de tal forma que busque al final de cuentas aplicar la solución o encontrar la solución del límite. Muy bien, pues habiendo dicho esto, vamos a hacer algunos ejemplos que nos van a permitir ver de con mayor detalle cómo se resuelven estas funciones y encontrar el límite de cada una de ellas. Ok, aquí tenemos la primera situación. Vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 3 de esta expresión racional que es x menos 3 entre x cuadrada menos 9. Como lo comentamos anteriormente, pues la primera opción es hacer la sustitución. Entonces vamos a sustituir en la expresión. Si x tiende a 3, entonces tendremos que x vale 3 menos 3 en el numerador, dividido entre x al cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos 9. Entonces, al resolver en la parte del numerador, tenemos 3 menos 3, que es 0. Y en el denominador 3 por 3 es 9, menos 9, pues resulta 0. Y lo que encontramos es que esta expresión que llegamos al final al sustituir es indefinida, de tal forma que no tenemos aún la solución. Entonces vamos a tener que hacer buscar otra opción para resolverlo, y la opción pues es primero factorizar. Si vemos la expresión, vamos a encontrar que en la parte del denominador de la función tenemos x cuadrada menos 9, y eso me lleva a pensar que es una diferencia de cuadrados. De hecho, es una diferencia de cuadrados. X al cuadrado menos 3 por 3 es 9. Entonces es una diferencia de cuadrados que lo puedo factorizar como la multiplicación de dos binomios conjugados. Entonces puedo reescribir mi límite cuando x tiende a 3 de x menos 3, que es el numerador, todo esto dividido entre el producto de dos binomios conjugados, que es x más 3 por x menos 3.
Y ahora las cosas empiezan a ponerse mejor porque yo tengo que en el numerador hay una expresión que es x menos 3 y en el denominador también es x menos 3, de tal forma que yo puedo cancelar ambas y reescribir esto como el límite cuando x tiende a 3 de 1 sobre x más 3. Y ahora pues ya puedo buscar la solución por sustitución. Vamos a hacerlo. Entonces yo tengo que la expresión resultó que es 1 sobre x, pero x tiende a 3 más 3. Esto es un sexto. Y ahora sí, estoy seguro de que el límite cuando x tiende a 3 de la expresión x menos 3 dividido entre x cuadrada menos 9 es igual a un sexto. Y esto pues es bien diferente a lo que obtuvimos originalmente en el caso de la división de 0 entre 0. Vamos a hacer un segundo caso. Muy bien, esta es nuestra segunda situación y aquí lo que tenemos que es que en la función que se nos da es una división de dos funciones cuadráticas. Como siempre, la primera opción es buscar la sustitución directa. Si encontramos que hay un valor cuando hacemos la sustitución directa, pues entonces habremos resuelto nuestro caso. Vamos a buscar que por sustitución directa encontremos un número. Entonces tengo x cuadrada, pero x tiende a menos 2, eso será menos 2 al cuadrado, más 5 por x, pero x tiende a menos 2, más 6. Y esto está dividido entre x cuadrada, que tiende a menos 2, es decir, menos 2 al cuadrado, más 3 por x, que tiende a menos 2, más 2. Vamos a ver qué nos resulta esta sustitución. Menos 2 por menos 2 es 4. 5 por menos 2 es menos 10, más 6. Y en el denominador tenemos que menos 2 por menos 2 es 4. 3 por menos 2 es menos 6, más 2. Y si hacemos las sumas de los números, tenemos que 4 más 6 es 10. Menos 10, pues esto me resulta 0. Y en el denominador 4 más 2 es 6, menos 6, pues también me resulta 0. Entonces he llegado nuevamente a una situación indefinida que no me resuelve el problema. De ahí que yo necesito buscar primero la factorización. Y si no es viable la factorización, entonces buscar expandir lo que tenga en la función. Vamos a buscar factorizar. En la parte superior, en el numerador, yo tengo que la expresión es x cuadrada más 5x más 6. Si yo puedo factorizar esta expresión cuadrática, pues tendría que ser x más x, perdón, x y x en los dos términos, y después los números que hacen la factorización pues serán dos números que yo multiplique y que me resulten 6, y a su vez esos mismos números sumados me resulten 5. Los que me dan 6 pues es 6 por 1 y 3 por 2, pero si yo sumo 6 y 1 me da 7, entonces el 5 no corresponde al 7, entonces los que me quedan son 3 y 2, es decir, un factor es 2, otro factor es 3. De tal forma entonces que yo debo multiplicar el 3 por 2 y pues 3 por 2 para que sea positivo, ambos tienen que ser o positivos o negativos. Pero el segundo término es positivo, entonces concluyo que ambos números son positivos. Y yo pudiera comprobar esto haciendo la operación por aplicando la propiedad distributiva y viendo que al final el resultado de esa multiplicación me resulte este trinomio cuadrático que tengo aquí.
Muy bien, eso es entonces el numerador. Vamos a ver el denominador. En el denominador yo tengo que la función es x cuadrada más 3x más 2. Y de igual forma vamos a buscar dos números, pero que ahora multiplicados me den 2 y sumados me den 3. Pues aquí es más sencillo, 2 por 1 es 2 y además 2 más 1 es 3. Entonces, pues uno de los términos es 2 y el otro de los términos es 1. Entonces ya tengo los factores que me dan lugar a cada uno de los elementos que tengo en el límite original. Entonces puedo yo reescribir mi límite como el límite cuando x tiende a menos 2, pero la función que tenía x cuadrada más 5x más 6 entre x cuadrada más 3x más 2, ahora la puedo escribir como x más 3 que multiplica a x más 2, y esto está dividido entre x más 2 por x más 1. Y si veo la expresión me doy cuenta que tanto en el numerador tengo x más 2 como en el denominador tengo x más 2, de tal forma que yo puedo olvidarme de esos dos y reescribir mi función como el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 3 dividido entre x más 1. Y ya que llegué a esto, entonces voy a intentar hacer la sustitución. X más 3, pero x tiende a menos 2, entonces tendré que esto es menos 2 más 3, y eso va dividido entre la x, que es menos 2 más 1. Y hacemos las sumas que tengo de aquí, y menos 2 más 3 es 1, y menos 2 más 1 es menos 1, entonces esto es igual a menos 1. Y este es mi resultado final. Entonces yo puedo ahora estar seguro de que el límite cuando x tiende a menos 2 de toda la expresión original x cuadrada más 5x más 6 dividido entre x cuadrada más 3x más 2 es igual a menos 1. Y nuevamente, como ven, la forma de atacar estos problemas es yéndome directamente a la sustitución. Si encuentro que no funciona la sustitución, me voy a buscar si por factorización. Y si por factorización no puedo hacer nada, entonces me voy a buscar otras opciones algebraicas para llegar a una expresión más simple en donde ya pueda sustituir el valor hacia el cual tiende la x. De acuerdo, entonces vamos a ver una siguiente posibilidad, un tercer ejemplo. Seguimos pues, aquí tenemos una expresión adicional que debemos calcular el valor de su límite cuando x tiende a 0. Evidentemente nuestra primera opción es hacer la sustitución directa, pero ustedes pueden ver que dado que x tiende a 0, y en el denominador solo tenemos la x, pues cuando x valga 0 tendremos una indefinición. Es decir, en el mejor de los casos tendríamos un resultado de una constante entre 0. Eso sería una posibilidad. La otra es que tengamos 0 entre 0, pero no importa cuál de las dos sea, pues no es viable hacer la sustitución. Entonces la segunda opción es buscar factorizar. Y si vemos, pues en el numerador yo tengo primero un término al cuadrado, es decir, tengo un binomio que está al cuadrado y no hay manera de hacer algo, no tengo forma, por ejemplo, de hacer factorizar por binomios conjugados o algo parecido. Entonces tampoco la factorización es viable en este caso. Lo único que nos queda pues es desarrollar las expresiones que están dentro de la función, de tal forma que esperemos tengamos un resultado que nos permita simplificarla y poder hacer el cálculo del límite cuando x tiende a 0. Vamos entonces a hacer eso. En la primera parte, es decir, lo que debemos hacer es desarrollar el binomio que tenemos en la parte superior, en el numerador.
Y si tenemos que 4 más x está al cuadrado, pues el desarrollo de este binomio resulta ser 16 más 8x más x cuadrada. El 16 no lo puedo modificar, es decir, ese número se queda exactamente igual, y la x no puedo hacer nada con ella. Entonces, dado que solo el binomio lo puedo reexpresar, entonces voy a reescribir mi límite como sigue. Vamos a quitar esto, y mi límite entonces será el límite cuando x tiende a 0 de ahora toda la expresión que tengo aquí desarrollada, es decir, 16 más 8x más x cuadrada, que es lo que originalmente tengo entre paréntesis, menos 16, y todo esto va a estar dividido entre x. Si yo intento hacer la sustitución en este momento, pues evidentemente sigo con la misma situación, es decir, x tenderá a 0, puesto que en el denominador solo tengo x, esto me resultará en una función indefinida. Entonces, lo que sigue es quitar el paréntesis y buscar qué es lo que resulta. Si yo quito el paréntesis, entonces mi límite se reescribe como el límite cuando x tiende a 0 de 16 más 8x más x cuadrada menos 16, y todo esto dividido entre x. Y al analizar esta información me doy cuenta que tengo 16 positivo y tengo 16 negativo. Entonces este 16 cancela este 16, se hace 0. Y solo tengo las expresiones en x, es decir, mi función original la puedo escribir como el límite cuando x tiende a 0 de, vamos a invertir y escribir esto en orden, x cuadrada más 8x dividido entre x. Muy bien, ahora ya es más manejable esta función. Evidentemente, si yo intento hacer la sustitución en este momento, pues sigo cayendo en una función indefinida. Sin embargo, por observación me doy cuenta que todos los términos en el numerador tienen x. Entonces eso me hace viable factorizar, es decir, sacar la x como factor común y reexpresar esa información. Entonces, si yo hago eso, puedo reescribir mi límite de la siguiente forma. Cuando x tiende a 0, de x que multiplica a x para obtener la x cuadrada más 8 para obtener el 8x, y esto va a estar dividido entre x. Y ahora sí las cosas se ven más claras porque tengo x en el numerador y tengo x en el denominador, lo cual puedo yo deshacerme de ellas porque x entre x me resulta 1, y entonces puedo reescribir mi límite de la forma siguiente: límite cuando x tiende a 0 de solamente x más 8. Y ahora puedo entonces hacer la sustitución y ya no tengo en este momento ningún denominador, de tal forma que sea sustituido en el momento en que lo haga, pues el valor será ya un valor numérico, es decir, x, pero x tiende a 0 más 8, pues 0 más 8 me resulta 8. Y entonces ya llegué a mi valor numérico y ya puedo con confianza reescribir que mi límite cuando x tiende a 0 de la expresión 4 más x cuadrado, más x, perdón, al cuadrado menos 16 dividido entre x es igual a 8. Y esta es la solución para este tipo de situaciones. Entonces, reitero, la forma de atacar un problema cuando necesitamos calcular el límite es intentar la sustitución. Si al intentar sustituirlo, el valor del límite, llegamos a una expresión indefinida de la forma una constante entre 0, un constante es cualquier número, menos 5, menos 7, menos 14, menos 29, o positivo 14, 17, 3, 1,
50 entre 0, o de la forma 0 entre 0, pues es una función indefinida, es una forma indefinida que no me da un resultado. Si llego a eso, entonces busco la segunda opción, que es factorizar. Si es inviable factorizar, entonces busco hacer las operaciones que me indica la función a la cual tengo que calcular el límite y simplificar hasta obtener una expresión que me permita ya llegar a un valor numérico en el cálculo del límite. Les agradezco nuevamente y como siempre les invito a dejar sus comentarios en la parte inferior de este video, a visitar mi blog si tienen alguna otra duda, también a comentar ahí o dejarme sus contactos también si quieren alguna información personal detallada o sobre algún tema en específico. Nuevamente gracias, que estén muy bien y sigo a sus órdenes. Un saludo.